No puedo dormir por la noche. Tienes que ayudarme. Yo tampoco puedo dormir. Un millonario llevaba años sin poder dormir una sola noche. Desesperado, contrató a una mujer para que durmiera a su lado, sin tocarlo. Ella, una enfermera humilde ahogada por las deudas y con una madre enferma, aceptó sin imaginar que cambiaría su vida para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. En el corazón de una ciudad bulliciosa, donde el ruido de las sirenas a menudo opacaba los pensamientos, Camila despertaba cada mañana con un peso invisible sobre sus hombros. A sus 26 años, había perfeccionado el arte de moverse como un fantasma por su propio apartamento, evitando hacer crujir las tablas del suelo para no despertar a su madre enferma. La luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas desgastadas, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire frío de la pequeña vivienda. Camila suspiraba profundamente mientras llenaba la cafetera, sabiendo que el aroma del café recién hecho era uno de los pocos lujos que aún podían permitirse en medio de la crisis. Aquel martes en particular, la atmósfera en la cocina se sentía más densa de lo habitual, cargada con la electricidad estática de las preocupaciones financieras que no dejaban de acumularse como nubes de tormenta. Sobre la mesa de madera, un sobre blanco descansaba con una inocencia engañosa, ocultando en su interior la sentencia de una nueva deuda que Camila no sabía cómo afrontar. Sus manos, habitualmente firmes por su profesión de enfermera, temblaban ligeramente al rozar el papel áspero de la factura de electricidad, temiendo ver la cifra impresa. Al abrirlo, el monto total con los intereses acumulados la golpeó como un puñetazo en el estómago, recordándole cruelmente su desempleo reciente. La situación era desesperada, pues el salario que solía percibir en el hospital público apenas cubría los medicamentos vitales para el corazón de su madre, doña Rosita, y el alquiler del modesto apartamento. La semana anterior, Camila había sido parte de un recorte masivo de personal, dejándola a la deriva en un mercado laboral saturado y hostil, sin red de seguridad. Mientras observaba el vapor subir de su taza, sintió que las paredes de la cocina se cerraban sobre ella, asfixiándola con la realidad de no tener ni un centavo. Justo en ese instante, la voz suave de su madre rompió el silencio sepulcral, trayendo un poco de calidez a la mañana fría. Doña Rosita apareció en el umbral de la puerta, arrastrando los pies con lentitud pero manteniendo esa sonrisa inquebrantable que siempre lograba calmar las tormentas internas de su hija. Llevaba puesta la bata floral que Camila le había regalado hacía años, una prenda que había visto tiempos mejores pero que seguía siendo su favorita. Camila se apresuró a ocultar la factura bajo un paño de cocina, forzando una expresión alegre que no llegaba a sus ojos cansados. ¿Por qué te has levantado tan temprano, mamá?, preguntó con dulzura, guiándola hacia la silla más cómoda de la mesa. La madre observó a su hija con esa agudeza que solo dan los años y el amor incondicional, percibiendo la tensión oculta en los hombros rígidos de Camila y en su sonrisa fingida. No podía dormir sabiendo que mi niña carga con el peso del mundo ella sola, respondió doña Rosita, acariciando la mano de Camila. A pesar de sus propios problemas de salud, la prioridad de Rosita siempre había sido el bienestar emocional de su hija, a quien había criado sola. Camila sirvió el café en la taza favorita de su madre, la de las flores azules, intentando desviar la atención de sus problemas. No te preocupes por nada, mamá, sabes que siempre encuentro una solución para todo, soy experta en resolver entuertos, mintió Camila con una convicción que esperaba que sonara real. Sin embargo, por dentro, su mente era un torbellino de cálculos matemáticos fallidos, tratando de estirar ahorros inexistentes para llegar a fin de mes. El sonido repentino del teléfono interrumpió el momento, sobresaltando a ambas mujeres y rompiendo la burbuja de falsa tranquilidad que Camila intentaba mantener. Era Mónica, su mejor amiga desde los tiempos de la facultad de enfermería, quien llamaba con una urgencia inusual. Camila contestó el teléfono esperando, quizás, una buena noticia sobre alguna vacante en el hospital donde trabajaba Mónica, aunque sus esperanzas eran frágiles.
Camila, tengo noticias, una mala y una que es, bueno, digamos que es extraña pero potencialmente salvadora, dijo Mónica sin rodeos, con su habitual tono directo. Camila sintió un nudo en la garganta, preparándose para otro rechazo laboral que se sumaría a la lista de decepciones de la semana. La mala es que en el San Lucas también congelaron las contrataciones, así que no puedo meterte aquí, soltó Mónica. El corazón de Camila se hundió un poco más, pero su instinto de supervivencia la obligó a preguntar inmediatamente por la segunda opción que su amiga había mencionado. ¿Y cuál es la noticia extraña, Mónica? Sabes que estoy dispuesta a escuchar cualquier cosa en este momento, respondió Camila, mirando de reojo a su madre que bebía café tranquilamente. Mónica hizo una pausa dramática antes de leer un anuncio que había encontrado en la sección de clasificados del periódico local. Es una oferta para cuidadora nocturna de un ejecutivo de alto nivel, pero los requisitos son inusuales. Dice que el trabajo consiste únicamente en acompañarlo durante sus horas de sueño, sin necesidad de realizar labores médicas ni domésticas, solo estar presente, explicó Mónica con incredulidad. Camila frunció el ceño, tratando de encontrar la lógica en una oferta que sonaba demasiado simple para ser verdad en un mundo tan complicado. ¿Solo dormir al lado de alguien? Eso suena peligroso o a una broma de mal gusto, replicó Camila, siempre cautelosa. Pero Mónica continuó leyendo, revelando el detalle que cambiaría la perspectiva de Camila por completo: el salario. Ofrecen $15,000 mensuales, Camila, es una cifra absurda, más de lo que ganaríamos en 4 meses trabajando turnos dobles en el hospital, enfatizó Mónica. La cifra resonó en la pequeña cocina como un eco ensordecedor, haciendo que Camila casi dejara caer el teléfono de la impresión. $15,000 no solo pagarían las deudas atrasadas, sino que asegurarían el tratamiento de su madre por un año entero. Doña Rosita, notando la palidez repentina de su hija, dejó la taza sobre la mesa y la miró con interrogación silenciosa. Camila anotó frenéticamente los datos que Mónica le dictaba, una dirección de correo electrónico y un número de referencia del Grupo Lombardi, una empresa gigante. Mónica, ¿esto es seguro? ¿Quién paga tanto dinero por algo tan simple?, preguntó Camila, su mente oscilando entre la sospecha y la esperanza desesperada. He investigado un poco, la empresa es legítima, es un conglomerado inmobiliario de lujo, así que el dinero lo tienen, aseguró su amiga. Tras colgar, Camila se quedó mirando el papel donde había escrito la información, sintiendo que el destino le jugaba una carta extraña. Durante el resto de la tarde, la duda carcomía a Camila mientras realizaba las tareas del hogar, debatiéndose entre la prudencia y la necesidad imperiosa de dinero. Sin embargo, la realidad volvió a golpearla cuando doña Rosita sufrió un pequeño episodio de falta de aire después del almuerzo, requiriendo medicación inmediata. Al buscar en el botiquín, Camila se dio cuenta con horror de que las pastillas de emergencia estaban a punto de agotarse. No había margen para la duda, la salud de su madre dependía de su capacidad para conseguir ingresos de manera inmediata. «Mamá, ¿te sientes mejor ahora?», preguntó Camila mientras ayudaba a su madre a acomodarse en el sofá, ocultando su temblor interior. Rosita sintió débilmente, pero sus ojos escrutaron el rostro de su hija, detectando la angustia que Camila intentaba esconder tras una máscara de eficiencia. «Hija, sé que estás preocupada por el dinero, no intentes engañarme, te conozco mejor que nadie», dijo la anciana con voz suave. Camila se derrumbó emocionalmente por un instante, admitiendo en voz baja la gravedad de su situación financiera y el desempleo. «Perdí el trabajo la semana pasada, mamá, y las cuentas nos están ahogando, no quería preocuparte pero ya no sé qué hacer», confesó Camila con lágrimas en los ojos. Doña Rosita, lejos de desesperarse, tomó las manos de su hija con fuerza y le transmitió esa fortaleza ancestral que poseen las madres. «Siempre hemos salido adelante, Camila, eres fuerte y capaz, y Dios no nos va a abandonar ahora», sentenció con fe inquebrantable. Fue esa conversación la que encendió una chispa de determinación en el pecho de Camila, impulsándola a actuar.
Esa misma noche, después de asegurarse de que su madre dormía tranquilamente, Camila se sentó frente a su vieja computadora portátil, iluminada solo por el brillo de la pantalla. Redactó un correo electrónico dirigido al grupo Lombardi, midiendo cada palabra para sonar profesional, discreta y capacitada para el puesto. Soy enfermera titulada, con experiencia en cuidados intensivos y discreción absoluta, escribió, intentando vender sus habilidades para un trabajo que no comprendía del todo. Releyó el mensaje una docena de veces, corrigiendo comas y puntos, antes de atreverse a presionar el botón de enviar. El acto de enviar ese correo se sintió como lanzar una botella al mar en medio de una tormenta, una última esperanza de rescate. Camila se fue a la cama con la mente llena de incertidumbre, preguntándose qué tipo de hombre necesitaría pagar una fortuna solo por compañía nocturna. ¿Sería un anciano excéntrico? ¿Alguien con una enfermedad terminal? Las posibilidades eran infinitas y aterradoras. Sin embargo, la imagen de las facturas impagas y el rostro pálido de su madre disiparon sus miedos, reafirmando su decisión de intentar lo imposible. A la mañana siguiente, la respuesta llegó con una rapidez que dejó a Camila sin aliento, encontrando un correo nuevo en su bandeja de entrada antes de siquiera preparar el café. El mensaje era breve, formal y directo, citándola esa misma tarde a las 3 en punto en una dirección ubicada en el barrio más exclusivo de la ciudad. Favor de presentarse con documentación completa para entrevista inmediata, leía el texto, firmado por el Departamento de Recursos Humanos. No había marcha atrás, la oportunidad estaba servida y Camila debía tomarla. Camila pasó las siguientes horas preparándose meticulosamente, eligiendo su mejor traje sastre, un conjunto azul marino que reservaba para ocasiones especiales. Se miró al espejo, alisando cualquier arruga imaginaria y practicando una expresión de serenidad profesional que ocultara sus nervios destrozados. Antes de salir, besó la frente de su madre y le prometió que volvería con buenas noticias, aunque en el fondo sentía que se adentraba en la boca del lobo. El viaje en autobús hacia la zona rica de la ciudad fue un tránsito entre dos mundos, dejando atrás la precariedad para entrar en el lujo. Al llegar a la dirección indicada, Camila se encontró frente a una mansión imponente que parecía más un palacio moderno que una casa, rodeada de jardines perfectos y rejas de seguridad. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire y valor, y presionó el timbre del intercomunicador con mano firme. Soy Camila Belmonte, tengo una entrevista, anunció, y mientras las pesadas puertas de hierro se abrían, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Entró con la cabeza en alto, lista para enfrentar el misterio que aguardaba tras esos muros de piedra y cristal. El sonido de sus tacones resonaba con un eco intimidante sobre el mármol pulido del vestíbulo, que era más grande que todo el apartamento de Camila. Un mayordomo de expresión impasible y traje impecable la guió a través de pasillos decorados con obras de arte que probablemente costaban una fortuna. Camila intentaba no parecer impresionada, manteniendo la vista al frente, aunque sus ojos captaban el lujo desmedido que la rodeaba en cada rincón. El señor Lombardi la espera en su despacho, anunció el hombre, deteniéndose frente a una puerta de caoba maciza que parecía separar el mundo terrenal del divino. Al entrar en la oficina, Camila se sorprendió al no encontrar al anciano que había imaginado, sino a un hombre joven, de unos 35 años, de pie junto a un ventanal. Tiago Lombardi emanaba una autoridad natural, vestido con un traje gris hecho a medida que acentuaba su postura rígida y controlada. Cuando se giró para mirarla, Camila sintió que el aire se escapaba de sus pulmones ante la intensidad de sus ojos azules, fríos y penetrantes como el hielo. «Siéntese, señorita Belmonte», ordenó con una voz grave y carente de cualquier calidez humana, señalando una silla de cuero frente a su enorme escritorio. Camila obedeció, sentándose con la espalda recta y las manos cruzadas sobre su regazo, tratando de controlar el temblor de sus dedos. Tiago no perdió tiempo en formalidades sociales, se sentó frente a ella y fue directo al grano con una eficiencia casi robótica. No me interesan sus referencias médicas tradicionales tanto como su capacidad para seguir reglas estrictas y mantener la discreción absoluta, declaró él.
Camila asintió, entendiendo que aquel hombre valoraba el silencio por encima de cualquier otra cualidad profesional que ella pudiera ofrecer. Sufro de un trastorno del sueño crónico desde hace años, he probado todo y nada funciona, excepto la presencia humana pasiva, explicó Tiago sin mostrar emoción alguna. Continuó detallando que su mera presencia en la habitación parecía calmar su subconsciente lo suficiente como para permitirle descansar unas horas. Camila escuchaba atónita, procesando la idea de que su trabajo sería ser un placebo humano para un millonario insomne. ¿Entiende usted que no habrá contacto físico, ni conversación, ni interacción alguna más allá de compartir el espacio?, preguntó él con severidad. Lo entiendo perfectamente, señor Lombardi, mi labor es puramente presencial, como una guardia pasiva, respondió Camila, utilizando terminología médica para sentirse más segura. Tiago pareció aprobar su respuesta con un leve asentimiento, sacando un contrato de un cajón y deslizándolo sobre la superficie de cristal del escritorio. El salario es el acordado, $15,000 mensuales, con un periodo de prueba de 2 semanas, informó. Camila tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no mirar la cifra con incredulidad y mantener su compostura profesional. Leyó el contrato rápidamente, notando las cláusulas de confidencialidad extremas que amenazaban con demandas millonarias si revelaba algo de lo que sucediera en esa casa. ¿Tiene alguna pregunta, señorita Belmonte? Necesito a alguien que empiece esta misma noche, presionó Tiago, mirando su reloj costoso como si el tiempo fuera su recurso más escaso. Camila pensó en su madre, en las facturas y en el miedo al desempleo, y su decisión se solidificó instantáneamente. No tengo preguntas, señor, acepto las condiciones y puedo empezar hoy mismo, afirmó con voz segura. Tiago la miró fijamente durante unos segundos interminables, como si intentara leer sus intenciones más profundas a través de sus ojos. Bien, preséntese a las 10:30 de la noche por la entrada de servicio, Mauricio le dará las instrucciones finales, concluyó, dando por terminada la entrevista. Camila salió de la oficina sintiendo que acababa de vender una parte de su alma, o quizás, que acababa de salvar su vida. El viaje de regreso a casa fue borroso, su mente atrapada entre el alivio financiero y la extrañeza de la situación en la que se había metido. Al llegar a casa, tuvo que inventar una versión suavizada de la verdad para doña Rosita, omitiendo la parte de dormir en la misma cama. Es un trabajo de cuidado nocturno, mamá, tengo que vigilar el sueño de un paciente con problemas neurológicos, explicó mientras preparaba una cena ligera. Rosita, aunque intuitiva, aceptó la explicación confiando en el buen juicio de su hija, aliviada de verla con trabajo. Solo ten cuidado, hija, y no te olvides de descansar tú también, le aconsejó mientras Camila preparaba una pequeña maleta con lo esencial. A las 10:30 en punto, Camila estaba de vuelta en la mansión, ingresando por la puerta lateral donde Mauricio, el mayordomo, la esperaba. El hombre, menos intimidante que su jefe, le mostró amablemente el camino hacia la habitación principal en el segundo piso. El señor Lombardi es muy metódico, señorita, no le gustan las sorpresas ni los ruidos innecesarios, le advirtió Mauricio en voz baja. La condujo hasta una habitación que era más grande que todo su apartamento, dominada por una cama king size que parecía un océano de sábanas de seda. Usted dormirá en el lado izquierdo, el señor siempre ocupa el derecho, hay un baño privado para usted allí, indicó Mauricio señalando una puerta discreta. Camila observó la habitación, elegante, minimalista, fría, sin ninguna fotografía personal ni rastro de calidez humana. Se sentía como un quirófano de lujo, estéril y perfectamente ordenado, diseñado para todo menos para la comodidad emocional. Mauricio se retiró deseándole suerte, dejando a Camila sola en aquel escenario intimidante para cambiarse y ponerse su pijama. Eligió un pijama de algodón sencillo, modesto y cómodo, asegurándose de que no hubiera nada sugerente en su vestimenta. Se sentó en el borde de la cama, sintiéndose como una intrusa en un santuario prohibido, esperando la llegada del dueño de la casa. A las 11 en punto, la puerta se abrió y Tiago entró, ya vestido con un pijama de seda oscura, ignorando casi por completo su presencia.
Buenas noches, murmuró él secamente sin mirarla a los ojos, dirigiéndose al baño para cepillarse los dientes. Camila respondió al saludo en un susurro, sintiendo como la tensión llenaba cada rincón de la habitación como una niebla espesa. Cuando Tiago salió del baño, apagó las luces principales, dejando solo una tenue luz de noche que proyectaba sombras largas en las paredes. Se metió en la cama manteniendo una distancia rigurosa, dándole la espalda a Camila de inmediato. Recuerde las reglas, silencio absoluto, le recordó él desde la oscuridad, su voz sonando cansada y tensa. Camila se acomodó en su lado del colchón, que era increíblemente suave pero se sentía lleno de espinas debido a la incomodidad de la situación. Cerró los ojos, intentando regular su respiración para no hacer ruido, escuchando los sonidos de la casa asentándose en la noche. Podía oír la respiración de Tiago, que no era rítmica ni tranquila, sino agitada, señal de que el sueño se le escapaba. Pasaron los minutos y Camila permanecía inmóvil, rígida como una tabla, temerosa de que el más mínimo movimiento le costara el empleo. Tiago daba vueltas en la cama, suspirando con frustración, peleando una batalla silenciosa contra su propia mente que no lo dejaba descansar. Camila, con su instinto de enfermera, percibió la ansiedad que emanaba del cuerpo de él, una energía nerviosa casi palpable. Se preguntó qué demonios atormentaba a un hombre que lo tenía todo, dinero, poder, juventud, pero que no podía comprar un momento de paz. La curiosidad comenzaba a reemplazar al miedo, y Camila se encontró deseando poder hacer algo más que simplemente estar allí acostada. Hacia la madrugada, el cansancio finalmente pareció vencer la resistencia de Tiago, y su respiración se volvió un poco más profunda. Camila, agotada por la tensión, también comenzó a sentir el peso del sueño en sus párpados, luchando por mantenerse alerta. Sin embargo, el silencio era tan profundo y la cama tan cómoda que inevitablemente cayó en un sueño ligero. Fue una noche extraña, compartiendo la intimidad del sueño con un completo desconocido que había levantado muros de hielo a su alrededor. A las 6 de la mañana, la alarma del reloj de Tiago sonó con una melodía suave pero insistente, despertando a ambos al instante. Él se levantó de inmediato, como si fuera un resorte, recuperando su postura rígida y distante antes de que Camila pudiera siquiera sentarse. «Puede retirarse, señorita Belmonte, Mauricio le servirá el desayuno si lo desea antes de irse», dijo sin mirarla. Camila recogió sus cosas rápidamente, sintiéndose extrañamente usada y a la vez aliviada de que la primera noche hubiera terminado sin incidentes. Salió de la habitación mientras Tiago entraba a la ducha, bajando las escaleras con la sensación de haber sobrevivido a una prueba de fuego. Mauricio la esperaba en la cocina con una taza de café caliente y una mirada inquisitiva pero respetuosa. «¿Cómo fue la noche?», preguntó el mayordomo, sirviéndole unas tostadas recién hechas. «Tranquila, supongo, él es un hombre muy reservado», comentó Camila, eligiendo sus palabras con cuidado. Al salir de la mansión y ver la luz del sol, Camila respiró hondo, sintiendo que regresaba a su propia realidad, pero con el cheque mental de su salario futuro. Había firmado un pacto extraño, un contrato de silencio y presencia, pero sentía que había algo más profundo en juego. Tiago Lombardi no era solo un rico excéntrico, era un hombre roto que buscaba desesperadamente una forma de repararse. Y ella, sin saberlo, acababa de convertirse en la pieza clave de su curación. Las noches siguientes se convirtieron en una rutina surrealista para Camila, quien comenzaba a vivir en dos mundos completamente opuestos. De día, lidiaba con las facturas, las medicinas de su madre y las tareas domésticas en su pequeño apartamento lleno de amor pero carente de recursos. De noche, cruzaba el umbral hacia un palacio de soledad, donde el lujo era evidente pero la calidez humana brillaba por su ausencia. Tiago seguía siendo un enigma, un hombre que apenas le dirigía la palabra más allá de los saludos formales y las instrucciones precisas. Camila aprendió a leer los pequeños rituales de Tiago antes de dormir, siempre revisaba 3 veces que la puerta estuviera cerrada y colocaba su teléfono en el mismo ángulo exacto.
Eran comportamientos obsesivos, nacidos de una necesidad de control que Camila, como enfermera, reconocía como síntomas de una ansiedad profunda. A pesar de la prohibición de hablar, ella lo observaba discretamente, notando las ojeras permanentes que el maquillaje diurno no lograba ocultar del todo. Tiago era un príncipe atrapado en su propia torre, luchando contra dragones invisibles que solo aparecían cuando cerraba los ojos. En la cuarta noche, Camila se atrevió a llevar un libro, pidiendo permiso con la mirada a Mauricio antes de subir a la habitación, buscando algo que hacer en las horas de vigilia. Tiago notó el libro en la mesita de noche pero no dijo nada, su silencio era una concesión tácita mientras no hiciera ruido al pasar las páginas. Esa pequeña victoria hizo que Camila se sintiera un poco más cómoda, menos como un mueble y más como una persona. Sin embargo, la tensión en la cama seguía siendo palpable, Tiago dormía rígido, como si esperara un ataque en cualquier momento. Camila comenzó a notar que el insomnio de Tiago no era solo físico, sino que parecía estar alimentado por recuerdos que lo asaltaban en la oscuridad. A veces, él murmuraba cosas ininteligibles, palabras sueltas que sonaban a súplicas o advertencias, con un tono de voz infantil que contrastaba con su apariencia poderosa. No, no se vayan, lo escuchó susurrar una noche, y el corazón de Camila se encogió de compasión. Aquel hombre de negocios implacable se transformaba en un niño asustado cuando la conciencia bajaba la guardia. Durante el día, Camila investigó sobre los traumas infantiles y sus efectos en el sueño, tratando de entender el rompecabezas que era su jefe. Descubrió que la pérdida temprana de los padres podía generar un estado de hipervigilancia crónica, impidiendo el descanso profundo. Todo encajaba, la seguridad excesiva, la rigidez, la necesidad de tener a alguien cerca pero sin contacto emocional. Tiago no buscaba sexo ni compañía social, buscaba la seguridad primitiva de no estar solo en la cueva cuando llegaba la noche. Una noche de lluvia torrencial, los truenos parecían sacudir los cimientos de la mansión y Tiago estaba visiblemente más alterado de lo habitual. No paraba de moverse, sus respiraciones eran cortas y erráticas, y Camila podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo tenso. Ella permanecía quieta, respetando el contrato, pero su instinto de cuidadora gritaba por intervenir y ofrecer algún consuelo. «Está bien, señor Lombardi», quiso preguntar 1000 veces, pero se mordió la lengua recordando la cláusula de despido inmediato. A la mañana siguiente, Mauricio la interceptó antes de que se fuera, con una expresión de preocupación que no solía mostrar. «El señor Tiago tuvo un día difícil ayer en la empresa, gracias por tener paciencia con él», le dijo el mayordomo. Camila asintió, aprovechando la oportunidad para indagar un poco más sobre el pasado de su empleador. «¿Siempre ha sido así? ¿Tan solitario?», preguntó con delicadeza. Mauricio suspiró, mirando hacia las escaleras como si temiera ser escuchado. Desde que sus padres fallecieron en ese accidente cuando él era niño, el señor Tiago se cerró al mundo. La confirmación de Mauricio le dio a Camila la pieza que le faltaba. Tiago era un superviviente que había aprendido a no necesitar a nadie para no volver a sufrir. Esa noche, al llegar a la habitación, Camila miró a Tiago con otros ojos, viendo más allá del traje caro y la actitud arrogante. Lo vio como un ser humano herido, y esa nueva perspectiva cambió su propia actitud, volviéndola más suave, más receptiva. Cuando él entró, ella le ofreció una sonrisa tímida pero genuina, rompiendo por un segundo el protocolo de frialdad. Tiago se detuvo en seco al ver la sonrisa, sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a recibir gestos de amabilidad sin motivo. Por un instante, su máscara cayó y Camila vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos azules, un anhelo desesperado de conexión. Pero rápidamente recuperó su compostura, asintió levemente y se metió en la cama, apagando la luz con brusquedad. Sin embargo, esa noche, Camila notó que él se durmió un poco más rápido de lo habitual, como si su sonrisa hubiera tenido un efecto tranquilizante. Las semanas pasaron y el cheque del primer mes llegó puntualmente, permitiendo a Camila pagar todas las deudas y respirar tranquila por primera vez en años. Con la estabilidad financiera asegurada,
pudo concentrarse aún más en su paciente silencioso. Empezó a dejar pequeños detalles, ajustaba la temperatura del aire acondicionado antes de que él llegara, dejaba un vaso de agua fresca en su mesa. Tiago nunca mencionaba estos cambios, pero tampoco los rechazaba, aceptándolos como parte de la nueva rutina. Poco a poco, el muro de hielo comenzó a mostrar pequeñas grietas. Tiago empezó a saludarla con un buenas noches, Camila en lugar de señorita Belmonte. El uso de su nombre de pila, aunque dicho con formalidad, se sintió como una victoria monumental en aquella guerra silenciosa. Camila sentía que estaba domesticando a una bestia herida, ganándose su confianza centímetro a centímetro. Y sin darse cuenta, ella también empezaba a esperar con ansias esas noches, encontrando una extraña paz en la oscuridad compartida. Una madrugada, Tiago se despertó sobresaltado, sentándose en la cama con la respiración agitada, bañado en sudor frío. Camila, olvidando las reglas, se sentó también y le acercó el vaso de agua sin decir una palabra, solo ofreciendo su apoyo. Él tomó el vaso con manos temblorosas, bebió y la miró, sus ojos brillando en la penumbra. Gracias, susurró él con una voz ronca y auténtica que le erizó la piel a Camila. Ese gracias no fue el agradecimiento de un jefe a una empleada, fue el reconocimiento de un alma a otra. Camila volvió a acostarse, pero su corazón latía con fuerza, consciente de que la dinámica estaba cambiando peligrosamente. Ya no eran solo dos extraños compartiendo una cama por contrato, se estaban convirtiendo en compañeros de soledad. Y en el silencio de esa habitación lujosa, algo nuevo y frágil comenzaba a germinar entre las sábanas de seda. Doña Rosita notó el cambio en su hija, viendo cómo Camila hablaba de su trabajo con un tono más suave y menos quejoso. «Ese hombre te importa, ¿verdad?», le preguntó su madre mientras veían la televisión una tarde de domingo. «Es solo pena, mamá, es un hombre muy triste», se defendió Camila, aunque sabía que era una mentira piadosa. La verdad era que Tiago Lombardi, con todos sus defectos y su frialdad, había empezado a ocupar sus pensamientos más allá de las horas laborales. El capítulo de la indiferencia se estaba cerrando, dando paso a una etapa de curiosidad y atracción prohibida. Camila sabía que estaba caminando sobre hielo delgado, pero no podía evitar querer descubrir qué había debajo de la superficie de Tiago. El insomnio del príncipe estaba siendo curado, pero el corazón de la enfermera estaba empezando a enfermar de algo mucho más complicado, afecto. Y así, en la quietud de la noche, dos soledades empezaron a tocarse sin necesidad de usar las manos. La tormenta exterior reflejaba el caos que se desataría esa noche dentro de la habitación principal de la mansión Lombardi. Tiago había llegado inusualmente tarde, con los hombros tensos y una expresión de agotamiento que ni siquiera intentaba disimular ante Camila. Apenas hubo un saludo, se desvistió mecánicamente, se puso el pijama y se desplomó en la cama como un hombre derrotado por el peso del mundo. Camila, desde su lado, percibió una vibración diferente en el aire, una premonición de que la noche no sería tranquila. Apenas una hora después de conciliar el sueño, Tiago comenzó a moverse violentamente, enredándose entre las sábanas como si luchara contra enemigos invisibles. Gemidos ahogados escapaban de su garganta, sonidos de pura angustia que rompían el silencio sepulcral de la habitación. Camila se incorporó, alertada, observando cómo el rostro de Tiago se contorsionaba en una mueca de dolor y miedo infantil. «No. Y cuidado, el coche», gritó él de repente, su voz desgarrada por el pánico de un recuerdo traumático. Camila supo en ese instante que no podía quedarse de brazos cruzados, el contrato prohibía el contacto, pero su humanidad le exigía actuar. Tiago estaba reviviendo el accidente que mató a sus padres, atrapado en un bucle de terror del que no podía despertar solo. Sin pensarlo dos veces, Camila extendió la mano y tocó suavemente el hombro de él, sacudiéndolo con delicadeza. «Tiago, despierta, es solo un sueño, estás a salvo», susurró con voz firme pero dulce, rompiendo la barrera física por primera vez. Al principio, él se resistió, atrapado en la pesadilla, pero el calor de la mano de Camila pareció actuar como un ancla a la realidad. Tiago abrió los ojos de golpe,
desorientado, con las pupilas dilatadas y el pecho subiendo y bajando frenéticamente. Al ver a Camila inclinada sobre él, con preocupación genuina en sus ojos oscuros, su respiración comenzó a estabilizarse poco a poco. Se quedó mirándola, vulnerable como nunca antes, sin la máscara de frialdad que solía llevar como armadura. «Lo siento, balbuceó Tiago, avergonzado de su debilidad, tratando de alejarse, pero Camila no retiró su mano de inmediato. «Está bien, Tiago, todos tenemos pesadillas, respira hondo», le indicó ella, guiando su respiración como hacía con sus pacientes. Por unos minutos, permanecieron así, conectados por el tacto y la mirada en la penumbra, hasta que él finalmente se calmó. Fue un momento de intimidad cruda, donde las jerarquías desaparecieron y solo quedaron dos seres humanos frente al miedo. Tiago se sentó en el borde de la cama, pasándose las manos por el rostro, tratando de recomponer su dignidad destrozada. «¿Cuánto tiempo llevo gritando?», preguntó con voz baja, sin atreverse a mirarla a la cara. «Solo unos segundos, no se preocupe», mintió Camila piadosamente para proteger su orgullo. Él se giró hacia ella y, por primera vez, inició una conversación real, rompiendo la regla sagrada del silencio. «¿Por qué sigues aquí?». La mayoría de las personas habrían salido corriendo al ver a un loco gritando. «No veo a un loco, veo a alguien que duele», respondió Camila con una sinceridad que desarmó a Tiago por completo. Esa frase pareció abrir una compuerta en el interior de él, una necesidad de explicarse, de ser entendido. Le contó, en susurros y frases cortadas, sobre el accidente, sobre la soledad de su infancia con unos abuelos fríos, sobre el miedo a cerrar los ojos. Camila escuchó sin juzgar, ofreciendo solo su presencia y comprensión silenciosa, convirtiéndose en su confesor en la oscuridad. Esa noche, después de la confesión, Tiago volvió a acostarse, pero esta vez se giró hacia ella en lugar de darle la espalda. ¿Te importaría si dejamos una luz encendida?», preguntó con la timidez de un niño. Camila sonrió y encendió la lámpara de su mesita de noche, creando una burbuja de luz cálida entre los dos. «Así está mejor», dijo ella, y vio cómo los hombros de Tiago se relajaban completamente por primera vez desde que trabajaba allí. A partir de esa noche, las reglas tácitas cambiaron. El silencio absoluto fue reemplazado por susurros cómplices antes de dormir. Tiago empezó a preguntarle sobre su vida, sobre su madre, sobre sus sueños de especializarse en cardiología. Camila le hablaba de doña Rosita, de sus luchas, de su amor por la medicina, y él escuchaba con una atención voraz. Se descubrieron riendo bajito de anécdotas tontas, compartiendo un espacio que había pasado de ser una celda a un refugio. La pesadilla había sido el catalizador, el terremoto que derribó los muros y permitió que la luz entrara en la vida de Tiago. Camila se dio cuenta de que su trabajo ya no era solo vigilar su sueño, sino cuidar su alma. Y Tiago, a su vez, comenzó a depender no solo de su presencia física, sino de su calidez emocional. El miedo a las pesadillas disminuyó, reemplazado por la anticipación de las conversaciones nocturnas con la mujer que dormía a su lado. Mauricio, el mayordomo, notó que su jefe bajaba a desayunar con mejor semblante, incluso tarareando a veces, algo inaudito en la mansión. «La señorita Camila es un milagro», le comentó a la cocinera, quien asintió con una sonrisa cómplice. La casa entera parecía respirar mejor ahora que el dueño había encontrado un poco de paz. Sin embargo, Camila sabía que estaban cruzando líneas peligrosas, mezclando lo profesional con lo personal en un cóctel arriesgado. Una noche, Tiago rozó accidentalmente la mano de Camila bajo las sábanas y no la retiró de inmediato. Fue un contacto eléctrico, cargado de una tensión que iba más allá de la amistad o la gratitud. Camila contuvo el aliento, sintiendo como el calor de su piel quemaba la de ella, pero tampoco se apartó. Se quedaron así, con los meñiques tocándose, en un gesto de intimidad mínima pero monumental, mientras el sueño los vencía. Las pesadillas no desaparecieron del todo, pero perdieron su poder paralizante. Ahora, cuando Tiago se agitaba, la voz de Camila lo traía de vuelta. «Estoy aquí», le susurraba a ella,
y eso era suficiente para calmar a sus demonios. Tiago descubrió que la oscuridad no era tan aterradora cuando tenías una mano amiga a la que aferrarte. Y Camila descubrió que su corazón ya no le pertenecía del todo, una parte se había quedado en esa habitación. La relación laboral se había transformado en algo indefinible, un vínculo forjado en las horas más vulnerables del ser humano. Tiago empezaba a ver colores en su mundo gris, y Camila era el prisma que los refractaba. Pero con la cercanía vino también el miedo, no a las pesadillas, sino a lo que significaba sentir tanto por alguien. Los susurros en la oscuridad eran dulces, pero también eran el preludio de una tormenta emocional que se avecinaba. La rutina en la mansión Lombardi se había suavizado, transformándose en algo casi doméstico y extrañamente acogedor para Camila. Tiago ya no era el jefe distante, era el hombre que le preguntaba qué libro estaba leyendo y escuchaba sus opiniones con interés genuino. Una tarde, mientras Camila se preparaba para ir al trabajo, recibió una llamada del hospital que heló su sangre. Doña Rosita había sufrido un infarto. El mundo de Camila se detuvo, el pánico borró cualquier otro pensamiento y corrió hacia el hospital olvidando por completo avisar a Tiago. Pasó horas en la sala de espera, con las manos apretadas y rezando a todos los Belmonte, mientras los médicos estabilizaban a su madre. Cuando finalmente pudo verla, débil pero viva, conectada a máquinas que pitaban rítmicamente, Camila rompió a llorar de alivio y agotamiento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había faltado a su trabajo sin previo aviso, algo que según su contrato era motivo de despido fulminante. Miró su teléfono y vio docenas de llamadas perdidas de Mauricio y de un número desconocido, que intuía era de Tiago. Con el corazón en la garganta, marcó el número de Mauricio para explicar la situación y aceptar su despido con dignidad. Mauricio, lo siento tanto, mi madre tuvo una emergencia y, empezó a decir, pero la voz de Tiago la interrumpió al otro lado de la línea. ¿Camila? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?, preguntó él, no con furia, sino con una preocupación palpable que la sorprendió. Camila le explicó lo sucedido entre sollozos, esperando una reprimenda fría sobre la irresponsabilidad profesional. No te muevas de ahí, voy para allá, fue la única respuesta de Tiago antes de colgar, dejándola atónita con el teléfono en la mano. Una hora después, Tiago apareció en la sala de espera del hospital público, vestido impecablemente pero con el rostro desencajado por la ansiedad. Su presencia en aquel lugar desgastado y lleno de gente humilde era incongruente, como un diamante en el barro, pero a él no parecía importarle. Se dirigió directamente a Camila y, sin dudarlo, la envolvió en un abrazo protector que la sostuvo cuando sus piernas fallaron. Lo siento mucho, señor Lombardi, no quería fallarle, murmuró ella contra su pecho, oliendo su colonia costosa mezclada con el olor a hospital. Olvídate del trabajo, Camila, lo importante es tu madre, le aseguró él, acariciando su espalda con torpeza pero con ternura. Tiago no solo trajo consuelo, trajo soluciones, hablando inmediatamente con los directores del hospital y exigiendo la mejor atención. Esa misma noche, organizó el traslado de doña Rosita a una clínica privada de primer nivel, asumiendo todos los gastos sin pestañear. Camila intentó negarse, abrumada por la generosidad excesiva, pero Tiago fue inflexible, es un adelanto de sueldo, o un regalo, llámalo como quieras, pero ella va a estar bien. Ver a Tiago, el hombre que temía a las emociones, moviendo cielo y tierra por su madre, hizo que Camila se enamorara irremediablemente de él. Ya no había vuelta atrás, él había cruzado la línea de jefe a salvador y ella de empleada a mujer enamorada. En la clínica privada, doña Rosita recibió cuidados de reina y su recuperación fue notablemente más rápida. Al día siguiente, la habitación de doña Rosita se llenó de arreglos florales gigantescos, orquídeas y lirios blancos que perfumaban el ambiente. Son del señor Lombardi, leyó la enfermera en la tarjeta, y Rosita miró a su hija con una sonrisa pícara. Desde cuando los jefes mandan selvas enteras a las madres de sus empleadas, bromeó la anciana, aunque sus ojos brillaban de gratitud. Camila se sonrojó, sabiendo que su madre veía lo que ella intentaba negar, que aquello era personal,
muy personal. Tiago visitó a Rosita un par de veces, comportándose con una caballerosidad encantadora, muy lejos del hombre frío de la entrevista. Gracias por cuidar de mi hija, le dijo Rosita, y Tiago respondió con seriedad, es ella quien cuida de mí, señora. Esa confesión, dicha frente a su madre, tuvo más peso que cualquier declaración de amor romántica. Camila sintió que flotaba, viviendo un sueño donde sus dos mundos colisionaban de la manera más hermosa posible. Cuando doña Rosita fue dada de alta, Tiago puso su coche y chofer a disposición para llevarlas a casa, asegurándose de que estuvieran cómodas. Esa noche, al volver a la mansión para trabajar, el ambiente en la habitación estaba cargado de una electricidad nueva. Camila ya no se sentía como una empleada, se sentía como una igual, alguien que había compartido una crisis y salido fortalecida. Tiago la esperaba despierto, sentado en el borde de la cama, con una expresión reflexiva. Gracias por todo lo que hiciste, Tiago, le dijo ella, usando su nombre sin el señor por primera vez con total naturalidad. Él levantó la vista y le ofreció una sonrisa triste y dulce. Hacía mucho que no me sentía útil para alguien de verdad, no solo como una chequera andante, confesó. Se quedaron hablando hasta el amanecer, no sobre el trabajo o el clima, sino sobre la vida, el miedo a la pérdida y la importancia de la familia. Camila le contó cómo su padre las había abandonado, creando en ella una necesidad feroz de proteger a su madre. Tiago escuchó y entendió por qué ella era tan fuerte, tan resiliente, cualidades que él admiraba profundamente. Eres la mujer más valiente que conozco, le dijo, y Camila sintió que esas palabras valían más que los $15,000. El acercamiento emocional era ahora innegable, las barreras habían caído, dejando expuestos sus corazones. Sin embargo, con la intimidad vino también el peligro de la dependencia. Tiago empezaba a sentir que no podía respirar sin ella. La miraba dormir y sentía un terror nuevo, el miedo a que ella se fuera, a que encontrara a alguien normal y lo dejara. Su generosidad con las flores y la clínica había sido un acto de amor, pero también un intento inconsciente de atarla a él. Camila, en su inocencia enamorada, no veía las sombras que empezaban a formarse en la mente de Tiago. La felicidad parecía estar al alcance de la mano, pero los viejos demonios de Tiago no se rendirían tan fácilmente. Él no sabía cómo amar sin sentir que estaba a punto de perderlo todo, un trauma de su infancia que resurgía con fuerza. Las flores para doña Rosita habían abierto la puerta del corazón de Tiago, pero también habían despertado sus miedos más profundos. Y mientras Camila soñaba con un futuro juntos, Tiago empezaba a construir mentalmente una muralla para protegerse del dolor inminente. La vulnerabilidad que habían compartido en el hospital se convirtió en un arma de doble filo para Tiago. Se sentía expuesto, desnudo emocionalmente, y eso era intolerable para alguien que siempre había tenido el control. La calma antes de la tormenta reinaba en la mansión, pero las nubes negras se acumulaban en el horizonte de su relación. La mañana siguiente a la confesión emocional de Tiago, Camila despertó con una sonrisa, esperando encontrar la misma calidez que habían compartido la noche anterior. Sin embargo, al abrir los ojos, se encontró con el lado de la cama de Tiago vacío y perfectamente hecho, como si nadie hubiera dormido allí. Una nota formal descansaba sobre la almohada: tuve que salir temprano a una reunión urgente. No me espere despierta esta noche. La letra era rígida, impersonal, un contraste brutal con los susurros íntimos y las miradas tiernas de las últimas semanas. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda, una intuición femenina que le gritaba que algo se había roto repentinamente. Durante los días siguientes, Tiago se convirtió en un fantasma en su propia casa, evitando cualquier encuentro directo con ella. Llegaba a la habitación mucho después de que ella se hubiera acostado, y se iba antes de que el sol saliera, sin dejar rastro. Cuando coincidían, su trato volvía a ser de usted, frío, distante, levantando una muralla de hielo impenetrable entre los dos. Camila intentó hablar con él, preguntarle qué había pasado, pero Tiago la cortaba con respuestas monosilábicas y evasivas. Estoy ocupado, es el trabajo,
no tengo tiempo para charlas, eran sus escudos verbales para mantenerla alejada. La confusión de Camila se transformó en dolor, no entendía cómo el hombre que había salvado a su madre podía convertirse de nuevo en un témpano. Se sentía rechazada, no solo como mujer, sino como amiga y confidente, como si todo lo vivido hubiera sido una alucinación. En la empresa, los rumores sobre el mal humor del jefe comenzaron a circular. Tiago había vuelto a ser el tirano de antes. Despedía gente por errores minúsculos, gritaba en las reuniones y se encerraba en su despacho durante horas, aislado de todo contacto humano. Mauricio, el mayordomo, miraba a Camila con ojos de disculpa, sabiendo que ella era la causa involuntaria de la tormenta, pero también la única cura. Tiene miedo, señorita, cuando uno ama mucho y no sabe cómo manejarlo, a veces ataca para defenderse, le susurró Mauricio un día. Camila reflexionó sobre las palabras de Mauricio y comprendió que Tiago estaba autosaboteando su felicidad por miedo a perderla. Su lógica retorcida le dictaba que era mejor alejarla él mismo antes de que ella decidiera irse o de que el destino se la arrebatara. Era un mecanismo de defensa infantil y cruel, pero profundamente humano, nacido de sus traumas de abandono. A pesar de entenderlo, el dolor del rechazo diario era difícil de soportar para Camila, quien también tenía su orgullo. Una noche, harta del silencio opresivo, Camila decidió no fingir estar dormida cuando él llegó. Se sentó en la cama y lo confrontó con la mirada, exigiéndole una explicación con su sola presencia. Tiago se detuvo en seco, con la mano en el pomo de la puerta del baño, visiblemente molesto por la interrupción de su rutina de evitación. ¿Sucede algo, señorita Belmonte?, preguntó con veneno en la voz, usando su apellido como una barrera. Sí, sucede que me estás tratando como a una extraña después de todo lo que pasamos, le espetó ella, la voz temblando de rabia contenida. Tiago apretó la mandíbula, sus ojos azules convertidos en acero, negándose a ceder un milímetro de su terreno. Usted es una empleada, Camila, le pago por dormir, no por psicoanalizarme ni por ser mi novia, lanzó él, sabiendo que esas palabras la herirían profundamente. Fue un golpe bajo, calculado para que ella lo odiara y así facilitarle la tarea de separarse. Camila sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero se negó a llorar frente a él, recogió su dignidad y se volvió a acostar dándole la espalda. Eres un cobarde, Tiago, susurró ella en la oscuridad, y esa frase quedó flotando en el aire como una sentencia. Tiago no respondió, pero Camila pudo escuchar cómo su respiración se aceleraba, señal de que sus palabras habían dado en el blanco. Esa noche, ambos durmieron dándose la espalda, separados por centímetros físicos pero por kilómetros emocionales. La tensión en la casa se volvió insoportable, los empleados caminaban de puntillas, temiendo desatar la ira del patrón. Tiago se veía cada vez peor, con ojeras más profundas y un aspecto demacrado, prueba de que su estrategia de aislamiento no le estaba dando paz. El insomnio volvió con venganza, y Camila lo escuchaba dar vueltas en la cama, sufriendo en silencio, pero esta vez no extendió su mano. Si él quería distancia, ella se la daría, aunque le doliera en el alma verlo autodestruirse. Doña Rosita, al ver a su hija llegar a casa cada mañana con los ojos rojos, supo que las cosas iban mal. Hija, el orgullo no es buen consejero en el amor, pero la dignidad sí lo es, le aconsejó sabiamente. Camila se debatía entre renunciar y salvarse a sí misma, o quedarse y luchar por el hombre que sabía que existía bajo la armadura. Decidió darle una última oportunidad, esperar a que él se diera cuenta de su error, pero su paciencia se estaba agotando. Tiago, por su parte, estaba viviendo un infierno privado, luchando contra el deseo de abrazarla y el terror de necesitarla tanto. Se sentía débil por depender de ella, patético por no poder dormir sin su calor, y odiaba esa vulnerabilidad. Su mente racional le decía que debía despedirla y volver a su vida solitaria y segura, pero su corazón se rebelaba ante la idea. Estaba atrapado en un limbo doloroso, castigando a Camila por el crimen de haberlo hecho sentir vivo de nuevo. La situación alcanzó un punto crítico cuando Tiago comenzó a llegar borracho a casa, algo que nunca había hecho antes.
El alcohol era su intento fallido de adormecer los sentimientos y el insomnio, pero solo lograba volverlo más errático. Una noche, tropezó al entrar en la habitación y Camila tuvo que ayudarlo a llegar a la cama, soportando su peso muerto y su olor a whisky. Vete, déjame solo, balbuceaba él, empujándola torpemente, pero aferrándose a su brazo al mismo tiempo. Camila lo acostó, le quitó los zapatos y lo cubrió, sintiendo una mezcla de lástima y furia. No me voy a ir, idiota, porque te quiero, aunque tú no te quieras a ti mismo, le dijo al oído mientras él se desvanecía en la inconsciencia. Al día siguiente, Tiago no recordaba nada, o fingía no hacerlo, y la frialdad continuó como si nada hubiera pasado. Pero la cuerda estaba tensa al máximo y estaba a punto de romperse de la manera más dramática posible. El muro de hielo parecía indestructible, construido ladrillo a ladrillo con años de dolor y desconfianza. Pero Camila sabía que el hielo es frágil, que se quiebra con el golpe adecuado o se derrite con suficiente calor. La pregunta era si ella tendría la fuerza para seguir siendo el fuego o si el frío terminaría por apagarla a ella también. El desenlace se acercaba, y no sería un susurro, sino un grito. El aire en la mansión estaba tan cargado que parecía que una chispa podría incendiarlo todo, y eso fue exactamente lo que sucedió un martes por la mañana. Camila llegaba para su turno cuando encontró a Mauricio y a las empleadas llorando en la cocina, consolando a don Felipe, el jardinero anciano. Don Felipe, que llevaba 20 años cuidando las rosas de la mansión como si fueran sus hijas, estaba destrozado, con una carta de despido en las manos. ¿Qué pasó?, preguntó Camila alarmada, temiendo lo peor. El señor Tiago lo despidió porque encontró unas hojas secas en la entrada, dijo que era negligencia, explicó Mauricio con voz temblorosa de indignación. Camila sintió que la sangre le hervía en las venas, aquello no era gestión empresarial, era crueldad pura y dura, un desquite emocional. Don Felipe tenía una esposa enferma y necesitaba ese trabajo desesperadamente, despedirlo por algo tan trivial era un acto de maldad injustificable. Camila supo en ese momento que ya no podía callar más, que el miedo a perder su empleo era menor que su necesidad de justicia. Subió las escaleras hacia el despacho de Tiago con paso firme, ignorando las advertencias de Mauricio de que el patrón estaba de un humor de perros. Entró sin llamar, encontrando a Tiago detrás de su escritorio, revisando documentos con una indiferencia que la enfureció aún más. Él levantó la vista, sorprendido por la intrusión, y frunció el ceño. ¿Se le olvidó cómo se toca una puerta, señorita Belmonte?, preguntó con sarcasmo, pero Camila no se amilanó. ¿Cómo pudiste despedir a don Felipe por unas hojas secas? Ese hombre te ha servido media vida, le reclamó ella, golpeando el escritorio con las manos. Tiago se puso de pie, su rostro rojo de ira por ser desafiado en su propia casa y por una empleada. No te permito que me hables así, no tienes ni idea de cómo dirigir mis asuntos, vete a tu habitación, gritó él. Pero Camila no se movió, plantándose frente a él como una leona defendiendo a su manada. No es sobre las hojas y lo sabes. Estás desquitándote con el mundo porque tienes miedo de lo que sientes, le gritó ella de vuelta, lanzándole la verdad a la cara. Tiago se quedó momentáneamente mudo, impactado por la audacia de Camila de leer su alma con tanta precisión. No tengo miedo de nada, solo exijo excelencia, replicó él, pero su voz carecía de la convicción de antes. Camila se acercó más, invadiendo su espacio personal, obligándolo a mirarla a los ojos y ver el dolor que estaba causando. Estás alejando a todos los que te importan para quedarte solo y así no tener que sufrir si te fallan, pero te estás matando en vida, continuó ella, bajando el tono pero manteniendo la intensidad. Despedir a don Felipe no va a hacer que dejes de quererme, Tiago, solo te va a hacer sentir más miserable. Esa frase, dejes de quererme, colgó en el aire como una revelación, nombrando lo que ambos sabían pero callaban. Tiago retrocedió, dejándose caer en su silla, como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. ¿Y qué quieres que haga? Que me abra, que confíe, para que luego te vayas como todos se van, susurró él, su voz quebrándose,
dejando salir al niño herido. La furia de Camila se evaporó al instante, reemplazada por una compasión profunda al ver sus defensas derrumbarse. Yo no soy tus padres, Tiago, no me voy a morir mañana, y no soy tus abuelos, yo te elijo a ti, le dijo suavemente. Se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos frías entre las suyas, buscando ese contacto que él tanto necesitaba y temía. Estoy aquí, estoy enamorada de ti, pedazo de tonto, y no me pienso ir a ningún lado a menos que tú me eches, confesó Camila. Tiago la miró, con los ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener, incrédulo ante la incondicionalidad de su amor. ¿Por qué? Soy un desastre, soy cruel, estoy roto, murmuró él, enumerando sus defectos como razones para no ser amado. Porque también eres generoso, eres dulce cuando nadie mira, y porque me haces feliz, respondió ella, secándole una lágrima rebelde. Tiago rompió a llorar, un llanto ronco y liberador que llevaba años atorado en su garganta, soltando décadas de soledad acumulada. Camila lo abrazó, acunando su cabeza contra su pecho, dejándolo ser vulnerable sin juzgarlo, siendo su ancla en la tormenta. Fue una catarsis necesaria, la purga de todo el veneno que había envenenado su corazón y su mente durante tanto tiempo. Esa tarde, en el suelo del despacho, Tiago Lombardi murió un poco para poder renacer. Perdóname, perdóname por lo de don Felipe, por cómo te traté, sollozó él, aferrándose a ella como un náufrago. Lo arreglaremos, mañana mismo lo arreglaremos todo, le prometió Camila, besando su cabello. Se quedaron así hasta que anocheció, sin importarles el trabajo, las reglas o el mundo exterior. Por primera vez, Tiago no se sentía solo en su dolor, tenía a alguien que le ayudaba a cargarlo. Esa noche no fueron a la habitación de invitados ni siguieron el protocolo del contrato. Tiago le pidió que se quedara con él en su habitación, pero no como empleada. Quédate conmigo, por favor, pero no por dinero, le pidió, y Camila aceptó, sabiendo que el contrato había quedado obsoleto. Se acostaron abrazados, sin sexo, solo con la necesidad desesperada de sentir la piel del otro, de confirmar que eran reales. Tiago se durmió en minutos, arrullado por el latido del corazón de Camila, durmiendo el sueño más profundo de su vida. Camila lo observó dormir, acariciando su rostro relajado, sabiendo que la batalla más dura había sido ganada. Habían cruzado el fuego y sobrevivido, y aunque quedaban cicatrices, ahora sabían que podían sanar juntos. La tormenta en el jardín había arrancado las malas hierbas, dejando espacio para que algo nuevo y hermoso floreciera. Y mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, Camila supo que nunca más tendría que dormir sola. La confrontación había sido brutal, pero necesaria, había roto el absceso para permitir la curación. Tiago había tocado fondo y Camila había bajado a buscarlo para traerlo de vuelta a la superficie. Ahora, el desafío sería construir una vida sobre los escombros de sus miedos, pero al menos ya tenían los cimientos, la verdad y el amor. El jardinero volvería, las flores renacerían y el corazón de Tiago, por fin, comenzaba a latir al ritmo de la esperanza. La noche era oscura, pero el amanecer prometía ser brillante. El sol de la mañana entró por la ventana iluminando una escena que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Tiago y Camila dormían entrelazados, en paz. Al despertar, Tiago no sintió el pánico habitual, sino una gratitud inmensa al ver a la mujer que amaba a su lado. Se levantó con cuidado para no despertarla y bajó a la cocina, sorprendiendo a todo el personal que esperaba al logro del día anterior. Mauricio, llama a don Felipe, dile que venga inmediatamente, por favor, ordenó, pero su tono era suave, casi humilde. Cuando don Felipe llegó, temblando y con el sombrero en la mano, Tiago lo recibió en la entrada principal, no en la puerta de servicio. Don Felipe, le debo una disculpa enorme, mi comportamiento fue imperdonable, le dijo Tiago mirándolo a los ojos, extendiéndole la mano. El jardinero se quedó mudo de la impresión, pero aceptó el apretón de manos, viendo el arrepentimiento sincero en los ojos de su patrón.
Le devuelvo su trabajo, con un aumento y cobertura médica completa para su esposa, si está dispuesto a perdonarme, ofreció Tiago. Don Felipe, con lágrimas en los ojos, asintió y agradeció, presenciando el milagro de ver a un hombre transformado. Camila observaba la escena desde la escalera, con el corazón hinchado de orgullo, viendo al hombre bueno que ella sabía que existía. Tiago se giró, la vio y subió corriendo las escaleras para abrazarla y levantarla en el aire, riendo como un niño. Gracias por abrirme los ojos, gracias por no rendirte conmigo, le susurró al oído, besando su cuello. Ahora tengo que hacer una cosa más para cerrar el ciclo, le dijo Tiago, su expresión tornándose seria pero serena. Le pidió a Camila que se vistiera, que quería llevarla a un lugar especial, un lugar al que nunca había llevado a nadie. Se subieron al coche y condujeron en silencio hacia las afueras de la ciudad, hasta llegar a las puertas de un cementerio antiguo y elegante. Camila comprendió de inmediato, iban a visitar a los padres de Tiago, el origen de todo su dolor. Caminaron de la mano entre las lápidas hasta llegar a un panteón de mármol gris, sobrio y frío, donde descansaban los restos de los Lombardi. Tiago se detuvo frente a las tumbas, apretando la mano de Camila con fuerza, enfrentando a los fantasmas de su pasado. «Hola papá, hola mamá, ha pasado mucho tiempo», comenzó a hablar, con la voz entrecortada por la emoción. Camila permaneció a su lado, siendo su soporte silencioso, respetando su momento de catarsis. «He estado enfadado con ustedes mucho tiempo por dejarme solo, pero hoy vengo a decirles que ya no estoy solo», continuó Tiago, mirando a Camila. «Ella es Camila, y me ha salvado la vida, me ha enseñado a amar de nuevo y a dejar de tener miedo». Las palabras de Tiago flotaron en el viento suave del cementerio, llevándose consigo años de rencor y tristeza acumulada. Fue una despedida del dolor y una presentación de su futuro, un acto de sanación profunda. Tiago se arrodilló y colocó un ramo de flores blancas que habían comprado en el camino, tocando la piedra fría con ternura. «Ya pueden descansar en paz, porque yo también voy a empezar a vivir en paz», se despidió, poniéndose de pie con una ligereza que no había sentido en décadas. Al salir del cementerio, Tiago parecía más alto, más luminoso, como si se hubiera quitado una armadura pesada de encima. Camila lo besó allí mismo, bajo un árbol centenario, sellando esa nueva etapa de sus vidas. «Te amo, Camila Belmonte, más que a mi propia vida», le declaró él, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. «Y yo a ti, Tiago, con todas mis fuerzas», respondió ella, sabiendo que esas palabras eran una promesa eterna. De regreso a la mansión, el ambiente era festivo, la noticia del regreso de don Felipe y el cambio de Tiago había corrido como la pólvora. Mauricio los recibió con una sonrisa de oreja a oreja, sabiendo que la oscuridad había abandonado la casa para siempre. Esa tarde, Tiago reunió a todo el personal y anunció cambios en las políticas de la empresa y de la casa, priorizando el bienestar humano sobre las reglas rígidas. Camila vio cómo los empleados, que antes le temían, ahora lo miraban con respeto y afecto. La transformación era completa, el amor no solo había salvado a Tiago, sino que había mejorado la vida de todos a su alrededor. Doña Rosita fue invitada a cenar esa noche, y Tiago la trató como a una reina, agradeciéndole por haber traído al mundo a la mujer de sus sueños. Después de la cena, Tiago llevó a Camila al jardín, al lugar donde había ocurrido la tormenta emocional días atrás. Ahora, bajo la luz de la luna, el jardín parecía un lugar mágico, lleno de promesas y belleza. «Aquí casi lo pierdo todo, y aquí quiero empezar de nuevo», le dijo, sacando una cajita de terciopelo de su bolsillo. El corazón de Camila se detuvo por un segundo, anticipando lo que venía, la culminación de su historia de amor improbable. Tiago no se arrodilló, sino que la miró a los ojos, de igual a igual, ofreciéndole el anillo como un símbolo de compañerismo. «¿Quieres compartir mis noches y mis días, mis sueños y mis insomnios, para siempre?», le preguntó. Camila, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, asintió incapaz de hablar y él deslizó el anillo en su dedo. Se besaron bajo las estrellas,
dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y habían aprendido a crear su propia luz. La redención estaba completa, el príncipe insomne había despertado de su pesadilla gracias al beso de amor verdadero, pero esta vez, él también había salvado a la princesa. Camila ya no tendría que preocuparse por el dinero, y Tiago ya no tendría que preocuparse por la soledad. Juntos, eran invencibles, un equipo forjado en el fuego de la adversidad. Esa noche, durmieron abrazados, sin pesadillas, sin miedos, solo con la certeza de que al día siguiente despertarían juntos. El cementerio había quedado atrás, con los muertos, y la vida se abría ante ellos, vibrante y llena de posibilidades. La redención ante las tumbas había sido el cierre de un libro triste y el comienzo de una novela de aventuras. 3 meses después, la mansión Lombardi estaba irreconocible, decorada con miles de flores blancas y luces doradas para la boda del año. No fue un evento pomposo para la alta sociedad, sino una celebración íntima con la gente que realmente les importaba. Don Felipe, con su mejor traje, caminó orgulloso hacia el altar improvisado en el jardín, fungiendo como uno de los testigos de honor. Doña Rosita, radiante y saludable, llevó a Camila del brazo, entregándola con lágrimas de felicidad al hombre que había sanado el corazón de su hija. Camila lucía un vestido sencillo pero elegante, que resaltaba su belleza natural, y caminaba hacia Tiago con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Tiago, al verla, sintió que le faltaba el aire, no por pánico, sino por pura adoración hacia la mujer que venía hacia él. La ceremonia fue emotiva, con votos escritos por ellos mismos que hicieron llorar hasta al más duro de los guardias de seguridad. Prometo ser tu calma en la tormenta y tu luz en la oscuridad, juró Tiago con voz firme. Prometo cuidarte, amarte y nunca dejarte dormir solo, respondió Camila, y todos los presentes rieron y lloraron al mismo tiempo. El sí, acepto selló su unión ante la ley y ante Dios, pero sus almas ya estaban unidas desde hacía mucho tiempo. La fiesta fue una explosión de alegría, con música, baile y risas que resonaron en los muros de la mansión hasta el amanecer. Tiago bailó con Doña Rosita, con las empleadas y, por supuesto, con su esposa, sin dejar de sonreír ni un segundo. La luna de miel fue en una cabaña en las montañas, lejos del lujo y cerca de la naturaleza, como Camila quería. Allí, desconectados del mundo, terminaron de conocerse en profundidad, explorando cada rincón de sus cuerpos y sus mentes. Tiago descubrió que le encantaba cocinar, aunque fuera un desastre, y Camila descubrió que le gustaba el silencio de la mañana. Fueron días de felicidad pura, de construir recuerdos que los sostendrían en los años venideros. Al regresar, Tiago cumplió su promesa de cambiar la cultura de su empresa, creando programas de ayuda para empleados con problemas familiares. Camila terminó su especialización en cardiología y abrió una fundación para ayudar a niños con traumas, financiada por su esposo. Juntos, se convirtieron en una fuerza de cambio en su comunidad, utilizando su dinero y su amor para sanar a otros. La mansión se llenó de vida, dejando de ser un museo frío para convertirse en un hogar cálido. Un año después, la noticia de que esperaban su primer hijo llenó de alegría sus vidas. Tiago lloró al ver la ecografía, prometiendo ser el padre que él había perdido. Nunca estará solo, le juró al bebé que aún no nacía, acariciando el vientre de Camila. El embarazo trajo una nueva dimensión a su amor, uniéndolos aún más en la anticipación de crear una familia propia. Doña Rosita estaba extasiada con la idea de ser abuela, diciendo que ya podía morir tranquila, aunque planeaba vivir muchos años más. El nacimiento de su hijo, a quien llamaron Mauricio en honor al fiel mayordomo, fue el momento más feliz de la vida de Tiago. Sostener a ese pequeño ser en sus brazos curó cualquier vestigio de dolor que pudiera quedar en su alma. Camila los miraba, a su esposo y a su hijo, y sabía que había tomado la decisión correcta aquella noche al enviar el correo electrónico. El destino había sido extraño y retorcido, pero los había llevado exactamente a donde debían estar. Años después, Tiago y Camila caminaban por el jardín, ya con canas en el pelo, tomados de la mano como adolescentes enamorados.
Sus hijos corrían por el césped que don Felipe seguía cuidando con esmero, llenando el aire con sus risas. Tiago miró a su esposa y sintió la misma punzada de amor que el primer día, o quizás más fuerte. Gracias por dormir conmigo, le susurró al oído, una broma privada que solo ellos entendían. Gracias por despertar conmigo, le respondió ella, besándolo suavemente en los labios, sellando su pacto de amor eterno. El insomnio era solo un recuerdo lejano, una leyenda familiar sobre cómo papá conoció a mamá. Tiago había aprendido que la mejor medicina no eran las pastillas, sino el amor, la paciencia y el perdón. Y así, rodeados de la familia que habían construido, vivieron cada día como un regalo, sabiendo que la oscuridad nunca más ganaría. La historia del millonario insomne y la enfermera valiente se convirtió en un legado de esperanza para todos los que los conocían. Demostraron que no importa cuán profundas sean las heridas, el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanarlas. Y cada noche, al apagar la luz, Tiago sonreía en la oscuridad, porque sabía que a su lado estaba su luz, su Camila. El nuevo amanecer había llegado para quedarse, iluminando el resto de sus vidas con una felicidad dorada e infinita. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.